manufacturas simplemente van a ahondar en este tema. Y lo vamos a relacionar con lo que hemos estado dejando ahorita en los videos. Les voy a compartir mi pantalla para tratar de desarrollar este punto, ¿vale? ¿Se alcanza a ver la pantalla en blanco? Sí, profe. Bien. Miren, fíjense bien. A partir de que abandonamos el sistema de cuentas nacionales, nos hicimos una pregunta, que era ver qué determinaba el comercio o la cuenta corriente de los países. Y entonces empezamos a desarrollar una teoría, ¿cierto? Y lo que les traté de meter en los videos son los microfundamentos, es decir, la teoría estándar lo que asume es que empieza a pensar cómo producen las empresas y cómo consumen los individuos y qué debería de cambiar en ese sistema una vez que se abre la economía. Y lo que hemos hecho hasta ahorita es decir que cuando hay dos empresas, déjenme lo dibujo, les he puesto que hay una producción de manufacturas y una producción de alimentos, ¿cierto? Y aquí lo que se genera es la llamada frontera de posibilidades de producción entre estas dos producciones. Y ya desarrollamos que detrás de esa frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Que están intercambiando un factor móvil que comparten, que es el trabajo. ¿Y dónde decide dónde detener la producción esta economía? Pues donde se ponga en tangencia, dejen la dibujo más cerquita. Imaginemos que es aquí, ¿vale? Donde esté en tangencia con la recta de isovalor, ¿cierto? En ese momento ahí se detiene la producción. Ahora, del lado del consumidor, que son unos videos que ya empezamos a dejarles desde ayer y que el día de hoy ya van a estar terminados, y que no me espanta no haberlo terminado a tiempo, porque es algo que ya tienen de sus cursos de microeconomía, ¿no? Si yo dibujara nuevamente aquí a YA y a YM, como ustedes saben, lo que habría sería una recta de restricción presupuestaria y el punto de maximización se alcanzaría en el punto de tangencia con la curva de indiferencia, ¿no? Perdón, estoy como fallando mucho en esto. Ahí está, ¿no? Y este punto sería el de tangencia del consumidor. Aquí estarían, de este lado estarían las empresas y de este lado estarían las familias. ¿Sí o no? Ahora a ver, ¿cuál es la recta? ¿Quién me dice cómo es la recta, la ecuación de la recta de isovalor? De esta de aquí. ¿Quién se la sabe? Nadie. Sería la producción de la empresa A es igual a el PIB nominal, bueno, el valor, sobre el precio de A. A ver, sin despejar, ¿no? Vale, cuando tienes solamente la ecuación de isovalor, ¿cuál es? Ok, sería el precio de A. Ajá. Por la producción, por Y de A. Muy bien. Es igual al valor. Sí. Menos el precio de manufacturas. Ok, pero vamos a dejarla como sin despejarla allá, ¿vale? Tendrías PM, YM igual al valor, ¿sí o no? Ok, sí, sí. Perfecto. Ahora tú mismo, Héctor. Esto lo que te está diciendo es el valor de todas las mercancías que se están produciendo, que estamos asumiendo que son dos, manufacturas y alimentos, ¿no? Eso es lo que representa esta B, ¿cierto? Sí, cierto. Ahora, a ver, Héctor, ¿cómo es la ecuación de la restricción presupuestaria del lado de las familias? Esta de acá. Pues no sería la recta, bueno, la función lineal de la recta isovalor. O sea, muy bien. Sería PA por lo que consumen de YA, que vamos a decir que sea, más PM por lo que se consume de CM, y esto tiene que ser igual
a los ingresos de todas las familias, ¿no? Esa es la restricción presupuestaria convencional que ven en el primer capítulo del variant, creo, ¿no? Bueno, fíjense bien, V, ¿a qué es igual? Es igual al precio agregado de todas las mercancías por todo lo que produce esta economía. Y P por Y es otra forma en que nosotros conocemos el PIB nominal, pero también en una economía cerrada son los ingresos, ¿sí o no? Por lo tanto, esto que está aquí es igual a esto que está acá. Y si eso sucede, entonces PA por YA más PM por YM tiene que ser igual a PA por CA más PM por CM, ¿sí o no? Lo que quiere decir es que estas dos líneas rojas que están aquí, esta y acá, son la misma recta en realidad. Por lo tanto, yo puedo resolver el problema de consumidor y de productor al mismo tiempo. Si lo hiciera, déjenme... Si hiciera eso gráficamente, lo que tendría es algo como esto. Tendría otra vez la frontera de posibilidades de producción. Ya, YM, esta sería la frontera de posibilidades de producción. Tendría la recta de isovalor, que resulta que también es la restricción presupuestaria, y vamos a decir que este es el punto de tangencia. Y yo podría graficar aquí la curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces, aquí ya en ese momento se decide cuánto se tiene que producir y cuánto se tiene que consumir. Porque en estos puntos ya decidí cuánta va a ser la producción de alimentos y ya decidí cuánta va a ser la producción de manufacturas. Y vean que la única forma en que esta ecuación sea igual, como los precios son los mismos de ambos lados, la única forma en que estas cosas sean iguales, tiene que suceder que YA sea igual a CA y que YM sea igual a CM, ¿cierto? Es decir, que tiene que haber equilibrio. Ahora ven, este equilibrio, que es el punto de intersección, ya resuelve el problema de la empresa y el problema del consumidor al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si yo aumentara los precios de manufacturas sin modificar el precio de alimentos? ¿Qué sucedería? Surge un ¿Sí? efecto sustitución. A ver, vamos a verlo por pasos. El equilibrio sería el mismo, ¿no? La recta de isovalor, cuando la graficamos aquí, ¿cómo es? Recuerden que sería acá, entonces yo tengo que despejarla en los términos de Y, en el plano YM, YA, ¿cierto? Que era lo que estaba haciendo Héctor hace un momento. Entonces, si yo despejo YM sobre YA, tendría PM de YM es igual a V menos PA de YA, y tendría que YM es igual a V por PM menos PA PM de YA. Bien, desde aquí ya me puedo preguntar lo que sigue. Si yo muevo los precios, ¿afecto la curva de indiferencia de las familias? No. Si muevo los precios, ¿afecto la frontera de posibilidades de producción? No. Lo único que voy a afectar es esta recta roja, que es la recta de isovalor. Y la manera en que la voy a afectar es porque voy a cambiar su pendiente y su ordenada, ¿no? Si estoy incrementando PM, ¿qué le va a pasar a esta recta? La pendiente, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer más inclinada. Se va a hacer más inclinada, ¿no? ¿Cómo sería? Sería más, si la dibujara aquí, sería más así. Más horizontal, ¿no? Como esta línea o como esta línea. Como la verde o como la amarilla. La amarilla. Como la amarilla, porque está aumentando la pendiente, ¿cierto? Entonces, conforme aumenta la pendiente,
se vuelve más vertical. ¿Sí? Entonces quiere decir que se va a volver algo como esto. Va a interceptar a la frontera de posibilidades de producción en el mismo punto, aquí. No, ¿verdad? El nuevo punto de tangencia va a estar, digamos, por acá. Y fíjense que tiene todo el sentido del mundo, porque entonces hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Perdón, ¿quién fue la compañera que me dijo la verde? Tiene toda la razón, porque como estamos subiendo esto de aquí, la pendiente se está haciendo más chiquita, ¿verdad? Yo me confundí ahorita, dije que la pendiente se está aumentando, pero se está reduciendo, porque está en el denominador esto, ¿no? Entonces la pendiente justamente se está aplanando. Toda la razón a la compañera que ahorita lo mencionó. Lo que quiere decir es que en realidad está ocurriendo esto, ¿no? Sí, bueno, imaginen que está más plana y este será el nuevo punto de tangencia. Y tiene todo el sentido del mundo porque con los nuevos precios relativos, como aumentó el precio de la manufactura, yo voy a producir más de manufactura y voy a producir menos en alimentos, ¿sí o no? Esa es toda la intuición, ¿no? Que subía el precio de manufactura, entonces la empresa de manufacturas tiene el incentivo para contratar más trabajadores, porque al momento en el que sube el precio de manufactura, el salario de manufactura no sube en lo mismo, el salario real en manufactura cae, y eso le permite aumentar la producción en manufacturas. Y a la empresa de alimentos, dado que salen trabajadores de ahí, le sube el salario nominal porque incrementa la productividad marginal y eso hace que pueda producir menos. Entonces se reduce la producción de alimentos y aumenta la producción de manufacturas. ¿Hasta aquí me siguen? Profesor, entonces hubiese sido la recta con pendiente amarilla, bueno, la recta amarilla, si hubiésemos estado en el plano Y-M, ¿no? Sí, exacto. O si hubiéramos incrementado el precio de alimentos. Sí, si tuviéramos el plano Y-M, hubiera sido la recta amarilla, por supuesto, sí. Bueno, fíjense bien, esto ya nos dice que las empresas van a producir al punto A. Las familias, ¿qué van a tratar de hacer? Como subieron el precio de alimentos, subieron el precio de manufacturas, ¿qué tratarían de hacer las familias? Pues reducirían su consumo de bienes de manufacturas, ¿no? Pues sí, claro. Tratarían de consumir más alimentos porque son más baratos relativamente, ¿no? Pero el problema es que cuando tú pones el problema del productor al mismo tiempo, las empresas ya no están produciendo más alimentos, están produciendo, de hecho, menos alimentos. Entonces, al final, las familias van a tener que consumir de este lado. Y entonces aquí sería el nuevo punto de equilibrio, ¿no? En el punto A. Se tienen que mover y ahí rompes la ley de la demanda porque no están produciendo más las empresas. Esa es la magia de ver las cosas en equilibrio general y no verlos en equilibrios parciales, ¿no? Ahora, esto me era importante que lo cacharan por una sencilla razón. En el momento en el que tú abres a la economía, ¿están de acuerdo que de la frontera de posibilidades de producción, cuando la dibujamos, YM, ya, si yo muevo varias veces la recta de isovalor de aquí y la muevo acá o la muevo acá, ¿están de acuerdo que, como ya se puso en los videos, lo que genero ahí es la curva de oferta relativa, ¿cierto? De producción, que va a ser YM sobre YA y el precio de manufactura sobre el precio de alimentos. Lo que va a hacer esta curva va a ser así, que es la que siempre vemos, de oferta relativa. Conforme yo aumento los precios de manufacturas, van a aumentar relativamente las cantidades de manufacturas. Ahora, cuando abres la economía, ¿están de acuerdo que si esto está pasando en la economía doméstica, en el resto del mundo que yo me puedo imaginar, tiene que estar ocurriendo algo muy similar? ¿Sí o no? Tiene que haber una frontera de posibilidades de producción, las familias tienen que estar resolviendo sus problemas de maximización y tiene que haber un vector de precios y tiene que existir, por lo tanto, una oferta relativa por parte del resto del mundo. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Sí, profe.
vamos a imaginar únicamente que la oferta relativa del resto del mundo está a la izquierda de la oferta relativa de la economía doméstica. La negra va a ser la oferta relativa de mi país y el resto del mundo va a tener una oferta relativa que va a estar más hacia la izquierda. Quiere decir que si yo graficara esto mismo que está aquí, toda esta gráfica, si yo la graficara toda esta en el plano inverso, en el plano PA-YAM, entonces el resto del mundo sería capaz de producir más alimentos que yo, ¿cierto? Porque yo soy bueno produciendo manufacturas, ¿sí? O sea, si la graficara en el término YA-YM, la situación tendría que ser al revés. Yo tendría que estar por acá arriba y el resto del mundo tendría que estar por acá abajo, ¿sí? Tiene que ocurrir, ¿sí o no? Bueno, fíjense que en el momento entonces, imaginen que está el resto del mundo y estoy yo, y decidimos abrir las economías por primera vez y empezar a comerciar. ¿Qué va a pasar con estas ofertas relativas? ¿Se va a mantener la oferta relativa del mundo aquí o se va a mantener aquí, en esta de acá? Por construcción, fíjense que si YM sobre YA es mayor que lo que produce el resto del mundo, YM, YA asterisco, entonces tiene que pasar sí o sí que YM sobre YA sea mayor que YM más YM asterisco entre YA más YA asterisco, y esto tiene que ser mayor que YM asterisco sobre YA asterisco. Si ustedes ponen cualquier valor para YM, YA y YM asterisco y YA asterisco y después lo suman, esa cosa que están sumando siempre va a estar a la mitad de los dos extremos. Lo que quiere decir que cuando yo sume estas dos curvas de aquí, voy a generar una curva de oferta relativa en medio. Y esa va a ser la nueva oferta relativa del mundo, porque estamos comerciando. ¿Todos hasta aquí? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Fíjense, en el momento en el que se crea ahora la oferta relativa del mundo, a mi economía, ¿qué le va a pasar? Dada cualquier demanda, ¿qué le va a pasar a los precios de mi economía? A los precios relativos de manufactura respecto a alimentos. Fíjense bien, yo estaba en un mundo cerrado, en un mundo de economía cerrada, yo estaba aquí. Si dibujara yo cualquier demanda, digamos aquí, yo tendría un nivel de precios relativos aquí. En el momento en el que abro la economía y el resto del mundo también se abre, se genera una nueva oferta relativa a nivel mundial, de la cual yo voy a ser ahora precio aceptante. ¿Dónde estarían los precios? Estarían acá. ¿Sí o no? En la nueva intersección con la curva amarilla que se acaba de crear porque el mundo se ha abierto. Entonces, ¿qué le va a pasar a los precios relativos de manufacturas respecto a alimentos? Suben. Pues sí, claro, suben, es lo que está pasando, ¿no? Van a subir los precios de las manufacturas. Y entonces, ¿qué va a suceder con lo que ya pensamos? ¿Qué van a hacer las empresas de mi país? Producir alimentos. Muy bien. ¿Y producir más de qué? Vean. Ya, aquí. Digamos que este era mi equilibrio original, en una economía cerrada. Es economía cerrada. En el momento en el que abrimos la economía, resulta que yo soy bueno para manufacturas. Por lo tanto, lo que va a suceder es que va a subir el precio de las manufacturas.
Entonces, esta recta se va a hacer así, porque ha cambiado. Este punto B es de economía abierta. Entonces, la economía que va a experimentar, lo que va a suceder es que mis empresas van a pasar de producir en A producir en B. Entonces, van a pasar de Y a 1 a Y a 2, que ya es lo que hemos dicho, y va a pasar de YM1 a YM2. Va a aumentar. Pero ahora el consumidor estaba aquí, ¿cierto? Ahora decíamos que lo que quería hacer el consumidor era sustituir las manufacturas que se han encarecido por alimentos, pero no puede, ¿no? No podía antes. ¿Por qué? Porque la economía doméstica no producía ya más alimentos, pero ahora sí puede. Ahora puede ponerse a este nivel. Y entonces lo que va a suceder es que yo voy a consumir a este nivel de C y todo esto que está aquí, que son los alimentos que los consumidores quieren consumir, van a ser importaciones. Y todo lo que va a estar acá, que ya no lo va a querer consumir mis agentes domésticos porque es más caro, van a ser exportaciones. Y ese es el efecto de abrir la economía. Sí se ve, cuando la economía era cerrada, tenía que sí o sí las cantidades de lo que se consume y de lo que se produce tenían que ser iguales. Pero cuando abres la economía, las cantidades no tienen que ser iguales. Lo que tiene que ser igual es el valor del consumo y el valor de la producción. Y eso se logra gracias a que estás parado en esta recta nueva, en la amarilla, de isovalor. Eso te equipara el mismo valor de lo que tengas aquí con importaciones con el valor que tengas de exportaciones. Pero no significa que todo lo que consumes internamente tenga que ser producido internamente. Eso es lo más obvio, ¿no? Bien, aquí, ¿alguna duda? Llegamos al punto clave. Creo que no, profe, todo ¿Sí? claro. Muy bien. Fíjense bien. Esta es la pregunta del millón. ¿De qué depende que yo esté exportando, en este caso, manufacturas e importando alimentos? ¿Qué determinó eso? Ya construimos un pequeño modelito, les metí todo el álgebra y una vez lo que hicimos ahorita, fíjense nada más, al abrir la economía lo que sucede es que cambian los precios relativos y al cambiar los precios relativos, las personas, las empresas reoptimizan y entonces se abre una parte para exportar y una parte para importar. Ahora tenemos que preguntarnos de qué depende que yo haya sido bueno en exportaciones de manufacturas. Fíjense que esa pregunta viene a raíz de qué depende que la curva de oferta relativa que yo puse aquí esté a la derecha o esté a la izquierda. ¿Quién me dice qué piensa? ¿Cuál es la intuición de que pueden tener aquí? De la función de producción que presenta el país para ese bien. A ver, Daniel, vamos yéndolo por capas, ¿no? Entonces ya, lo que determina el comercio en la teoría estándar son los precios relativos, ¿vale? Ahora, los precios relativos vienen determinados por la oferta relativa y la demanda relativa, ¿cierto? Lo más importante aquí, se dice, es la oferta relativa. La oferta relativa, ¿de qué depende? Antes que el de la función de producción, ¿qué es lo que está ahí? Está antes, Daniel. Profe. Dime, Daniel. La dotación de factores. Voy hacia allá. Antes que eso, fíjate, dependía de la forma que tenía la frontera de posibilidades de producción. Y la forma de la frontera de posibilidades de producción, que es esta cosa que está aquí, dependía, acuérdense que era una mezcla de las funciones de producción individuales y de la cantidad de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan en el video? Yo hice esta gráfica que tenía la función de producción de una empresa aquí, la función de producción de una empresa acá, y cómo intercambiaban el factor móvil. De esa forma calculabas la frontera de posibilidades de producción. Entonces, la frontera de posibilidades de producción depende, como Daniel lo dijo, de las funciones de producción de manufacturas y de la función de producción de alimentos. Y Daniel acaba de dar un punto adicional. Bueno, esas funciones de producción
dependen de la dotación. ¿Cuál es la dotación aquí? El número de trabajadores que hay en alimentos y el número de trabajadores que hay en manufacturas. Es decir, LM más LA es el tamaño de L completa. Entonces, ¿qué te diría la teoría estándar del comercio? Fíjate que para poder posicionarte en el mundo y que los precios relativos te favorezcan y que tú seas exportador, todo depende de tu función de producción de las empresas. Ahí está la clave. Y la función de producción de las empresas tiene dos cosas. Por un lado, es cómo está definida la función. Y eso quiere decir que te afecta. Acuérdense que la manera en que está todo combinado en la función de representación, en la función de producción, es una representación abstracta de la capacidad tecnológica. ¿Cierto? Y aquí, cuando yo puse un ejemplo como este tipo de función, la forma en que está expresada esta función de la producción es una forma que abstrae la capacidad tecnológica de un país. Entonces, el comercio depende de tu capacidad tecnológica y de este sujeto que está aquí. ¿Esto qué es? Es la productividad. ¿Sí o no? Entonces, todo tu comercio depende de cómo está definida tu función de producción, que refleja tu capacidad tecnológica y la productividad de tu economía. A esta gran idea es lo que se le conoce como el modelo de Ricardo. De ahí nacen las ventajas comparativas, porque la ventaja comparativa, que es que el precio de la manufactura respecto al precio de alimentos sea más bajo que el precio de manufacturas del resto del mundo, que el precio de los alimentos del resto del mundo, ¿cierto? Eso es lo que nos volvió exportadores. Pero este precio de aquí dependía de las funciones de producción de acá. Y lo que hay detrás de eso, pues es tu capacidad tecnológica y tu productividad. Hay otros autores que se llaman Hershker-Ollin, y los autores del Hershker-Ollin son de la visión de Daniela. Y dicen, no importa tu capacidad tecnológica. Lo que importa es la dotación de factores que tú tienes, cuántos trabajadores tienes, porque eso es lo que altera la función de producción, es decir, es esta cosa que está acá. No son estas cosas y estas de acá, sino la que está aquí abajito. Esa es la clave, la dotación de factores. Entonces vean que la teoría estándar lo que te dice es, bueno, fíjate que de qué dependerá que a ustedes les vaya bien en macroeconomía en este curso. Un economista convencional que vea la teoría estándar te diría, bueno, pues depende de la dotación de conocimientos que tú tienes. Lo que sabías de macroeconomía 1, lo que sabías de microeconomía, lo que sabías de álgebra, de eso depende tu calificación. Y tal vez un poco más de tu capacidad de aprender, de tu capacidad de adaptarte, que es el eufemismo de la capacidad tecnológica en esta analogía. De eso depende tu calificación de macroeconomía, de nada más. Bueno, frente a esto, frente a esta teoría estándar, las lecturas que les he venido dejando cuentan una historia distinta, ¿cierto? La historia que les he tratado de decir es, bueno, fíjense que a partir de los años 80 hubo un cambio fuerte en la tecnología de todo el mundo, que es lo que Friedman llama la revolución 3.0, globalización 3.0. Eso se puede interpretar de muchas formas dependiendo de las instituciones que tiene cada país, que es la lectura de Hell. Pero lo que es de cierto, de facto, es que ese cambio que hubo en las funciones de producción de todo el mundo generó la gran moderación. Pero en la gran moderación, dentro de ella, hay un desequilibrio global. Y ese desequilibrio global es justamente lo que plantea McCartney pues bueno, Estados Unidos tiene un déficit enorme y lo está financiando completamente Asia. Y si nosotros usáramos la teoría convencional o estándar para entender ese fenómeno, ¿qué diríamos? Bueno, pues es que Estados Unidos es muy poco productivo, tiene muy poquita tecnología, su dotación de factores no es tan grande como la de Asia, eso hace que se vuelva importador, ¿se dan cuenta? Y Bernanke ha puesto un argumento diferente, ¿cuál es? Fíjense que en todo lo que hicimos de la primera parte del curso del sistema de cuentas nacionales,
llegamos a esta ecuación, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta ecuación? Flujo de fondos. ¿Por qué se llama así? Rafael, ¿a qué te suena? ¿Por qué es flujo de fondos? Justo porque podría ser lo que se tiene el flujo obtenido, digamos, ya después de descontar el ahorro que tienes y la inversión que produces o que haces. Bueno, más o menos. Tiene que ver más con que, acuérdate que si tú defines cuál es la posición de la cuenta corriente, paralelamente estás definiendo la posición de la cuenta financiera y de capital, ¿cierto? Y cuando defines la posición financiera y de capital, defines la posición neta financiera internacional que tienes. Decides si eres deudor o acreedor. Entonces, son flujos de fondos porque en el ahorro y la inversión se decide si tú prestas o si tú recibes fondos, ¿no? Es por eso. Pero entonces, fíjense que aquí hay una cosa muy extraña, porque acabamos de decir todo lo que les he puesto de álgebra y eso es para decir, hay una teoría que te explica por qué comercian los países, que está vinculada a las funciones de producción. Esta ecuación de aquí, de flujo de fondos, ¿dónde demonios están las funciones de producción? Están aquí, detrás de esto. Te diría entonces, esa teoría te diría, se determina primero este lado y esto es lo que determina la diferencia entre ahorro e inversión de una economía. Y Bernanke está diciendo, no es así como funciona. Determinas este lado de aquí y esto es lo que determina esto de acá. Por eso la pregunta de Darío era tan difícil, ¿verdad? Porque ahí hay una discusión enorme. ¿Qué es lo que está determinando a la economía? ¿Qué es lo que está determinando al comercio? ¿Lo están determinando los equilibrios internos? ¿Son los déficits hechos en casa, como se dice, el made in home? ¿O es más bien la situación del ahorro y la inversión a nivel mundial? Fíjense que si ustedes están del lado verde, es decir, si ustedes creen que es la cuenta corriente la que determina al ahorro y la inversión, entonces lo que la solución ¿cuál es? Pues incrementar tu dotación de factores o incrementar tu productividad. La solución es hacer reformas estructurales, porque eso va a cambiarte la forma en que produces, va a cambiar tu capacidad tecnológica, ¿sí o no? Pero si estás del otro lado, si tú lo que crees es que el flujo de ahorro y de inversión es lo que determina la cuenta corriente, entonces estás metido en un lío, ¿verdad? Porque eso no lo cambias tú, se cambia a nivel mundial. No depende de Estados Unidos ser deficitario, no depende de México, depende del resto del mundo. Depende de que los putos chinos ahorran muchísimo, de que el petróleo es altísimo y le dio dinero demasiado a Medio Oriente. Entonces, la calificación en esta analogía que les hago, la calificación de ustedes de macroeconomía no depende de si ustedes le echan ganas, de su capacidad, de lo que saben de macroeconomía uno. Depende de mí, de que yo como profesor quiera motivarlos, de que yo como profesor quiera evaluarlos bien. Depende de que los compañeros que tienen alrededor sean buenos estudiantes, de que los motiven. Depende de las fuerzas externas que ustedes ya no controlan. Bueno, este tema es central, porque detrás del saving glut, ¿saben qué ocurrió? La gran recesión, porque el saving glut lo que financió fue la burbuja subprime. Ese es el tema. Y si no hubiera coronavirus, seguiríamos pensando en estos temas. Ahorita todo el mundo está centrado en lo del COVID, es normal. Pero después de todo esto, van a ver que lo que va a seguir en el mundo va a seguir el tema del desequilibrio global. Y ahí está la discusión. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? Profe, le dejé una pregunta en el chat. Perdóname, a ver, déjame. Sí. Creo que la política monetaria es ineficaz en el sentido de que tenemos tasas de interés negativas y aún así bajos niveles de inversión. Bueno, es que eso es más complicado. O sea, la efectividad de la política monetaria tiene que ver con muchas otras cosas que no estoy ahorita desarrollando. Yo creo que
no es tan efectiva ahora, ciertamente. Creo que se necesitan otras cosas, pero pues los bancos centrales pueden llegar a ser más agresivos si se lo proponen, sí. Pero ahorita yo estoy con todos, o sea, con la corriente. Es necesaria una parte fiscal, ¿no? Como la trampa de liquidez es global, te cuesta mucho que la política monetaria te saque de ahí. Necesitarías hacer algo mucho Por más. eso, Ajá. por eso la flexibilización cuantitativa no tiene tanto efecto, ¿no? Porque necesita a la vez una flexibilización fiscal. Yo creo que la flexibilización cuantitativa tiene mucho éxito. Creo que sin ella en el 2008 no hubiéramos podido hacer nada. Creo que es un instrumento muy, muy poderoso. Nada más que, o sea, es imposible que... A ver, si la respuesta fuera aumentar los déficits fiscales a todo lo que da, endeudarse como se pueda, que la política monetaria imprima dinero por todos lados, ¿no crees que todo el mundo lo hubiera hecho ya? ¿No crees que ahorita con el coronavirus, con el número de muertos que hay, con la incapacidad que hay en los gobiernos, ¿no crees que un gobierno hubiera dicho, vamos a hacerlo todo? Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que es el caso más emblemático. Tiene tasas en cero, tiene un quantitative easing enorme, tiene créditos por todos lados, la Fed es súper agresiva y fiscalmente también son súper agresivos. O sea, metieron el déficit histórico, casi era la mitad del PIB de México. O sea, es una cosa enorme lo que metieron. Darío debe estar más consciente del tamaño de los estímulos fiscales que hicieron. Y no los ves creciendo. 20%. Sí, exacto. Y no ves que crezcan. Entonces, yo creo que no es solamente efectividad o sea, detrás de eso yo lo que pienso es lo que les mostré de la productividad asociada a la tecnología, al cambio tecnológico. Yo creo que ahí está el gran tema. Pero quitando eso, que estos son temas por aparte, lo que quisiera que se queden es con esta idea del desequilibrio global. Van a seguir en las siguientes lecturas y es justamente uno de los temas, yo creo, centrales. Yo no es que esté del lado de Bernanke, tengo una posición diferente. Me hubiera gustado que Sami viniera porque es coautor mío en varios trabajos que hemos hecho y planteado otra posición, pero es lo que tendría que estarse pensando en macro constantemente. ¿Alguien más tenía una duda, no? Sí, profe, yo, ¿alguna, no sé, referencia o algo para poder checar esto? ¿Qué parte? Híjole. Pues, lo último yo diría más que nada, porque el otro como que sí es una construcción de nuestros temas de microeconomía, pero yo diría el pensador principal de lo del Saving Global es Bernanke. No se los dejé porque yo sea fan de Bernanke, que sí lo soy, pero no tuvo que ver, ¿no? Es porque esa idea la enunció él. Entonces, los dos discursos que da son dos claves. De todas formas, en lo que sigue, yo voy a empezar a desarrollar más esta idea del saving load, pero el problema de tomar el ahorro es que son decisiones intertemporales. Entonces, el martes vamos a empezar a tratar de ver la parte dinámica de la cuenta corriente. Vamos a tratar de responder si las cosas pueden ser perpetuas o no, que es algo que aquí como que lo sospechan. Está muy bien en sospecharlo, pero les voy a dar la parte formal para que lo entiendan. Y vamos a empezar a construir un poquito más para entender esa parte de ahorro y de inversión. Yo creo que el texto que sigue el libro de Great Rebalancing también tiene mucho de ese tema. Es un libro, entonces yo creo que lo puedes consultar. Y la otra es que hay esto del saving load, vean quiénes lo detectan. Lo detectan los banqueros centrales, que es Carney, Bernanke, Greenspan. Porque el banquero central es el que está tratando de lidiar con todos los equilibrios, ¿no? Es el que está tratando de hacer que las cosas funcionen. En finanzas, en Hacienda, hay otros intereses, hay que reconocerlo, hay intereses políticos, y la política es un animal de muchas caras, es difícil saber si lo quieren hacer bien o no. Y el banquero central no, el banquero central está tratando de verlo más objetivamente. Entonces, toda la literatura de la banca central está enfocada en esto. Bernanke es uno, pero por ejemplo Greenspan tiene una entrevista que le hace Guillermo Ortiz. Guillermo Ortiz fue el gobernador del Banco de México antes de Carstens. Se las voy a dejar ahorita en el Classroom.
y tiene la misma teoría. El problema es un desequilibrio en el mundo. Es más, Greenspan mucho tiempo se acusó a la Fed de que ellos habían generado la burbuja subprime por bajar tasas, ¿no? Para Greenspan, lo tiene en su libro de la era de las turbulencias, el problema estaba en el desequilibrio, porque él dice, yo subí las tasas de corto plazo y el problema es que compraban bonos de largo plazo. Entonces eso me hacía bajar las tasas todo el tiempo en el largo plazo, a pesar de que la Fed estaba empujando hacia arriba, y que las tasas de largo plazo cayeran, generó que las tasas hipotecarias del sector de vivienda cayeran y que se financiara la burbuja. Es lo que le llamó el conundrum, que era un acertijo, y en la literatura está reconocido como el conundrum de Greenspan, que es por qué las tasas caían. Y ahorita sigue un poco eso, ¿no? De hecho, ahora que me acuerdo, les quiero dejar una tarea. La tarea va a ser, ven la tabla de Ben Bernanke que acaba en 2003, ¿sí? Que tiene toda la cuenta corriente de todo el mundo. Bueno, lo que quiero que busquen es esa misma tabla, que la actualicen a la última fecha que haya. Y cuando la actualicen, quiero que me digan si el saving glut sigue existiendo o no. ¿Vale? Daniela, tú Sí, tenías, profe. ¿Mande? ¿tenías otra duda? Es que en el Variant no viene lo del equilibrio simultáneo entre productor y consumidor, y quería pedirle de favor si me puede recomendar algún otro libro. Sí, el Baby Variant no es tan bueno. Les puedo colgar libros de micro avanzada, el problema es que es muy complicado, pero se los dejo, les dejo algún libro de micro avanzada. Muchas gracias. Otra pregunta, profe. ¿Dónde, porque vi que están grabando la sesión, ¿dónde la van a subir o algo así? Ay, no había visto, la grabo siempre las exposiciones nada más, porque Sí, pero creo que no las han para subido. un segundo refresh a cómo expusieron y tratar de calificarlos con Darío de mejor manera, lo platicamos, entonces solo grabo las veces que exponen. Se me había olvidado darle pausa ahorita. Ya. Bueno, pero supongo que estuvo bien por la clase, por los temas, pero no sé dónde los van a subir o algo así. No los he subido, pero ¿no les han servido los apuntes que les dejo para repasar? Trato de hacerlos en limpio. Sí, profe, sirven bastante. Sí, vas a subir el apunte de hoy, ¿verdad? Sí, siempre, sí. Sí. Gracias. Sí. Bueno, pues sería todo. Nos vemos el martes entonces. No hay exposición, va a ser una clase normal. Profe, ¿Sí? ¿hasta cuándo sería la próxima exposición? Bueno, es que mi equipo nos toca la siguiente exposición. Ya la tenemos lista, pero pues para prepararla un poco más. Yo creo que estaría bien que fuera el jueves. Ah, ok. Y sí, o sea, yo creo que la lectura que les tocó a ustedes justamente retoma lo que acabamos de hacer hoy. Sí, exactamente, Y de hecho, de eso complementa. toma. Ujú. Perfecto. Sí, Bueno. el jueves, me parece bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, Hasta luego, profe. cuídense.